Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ansioso por la tercera parte de Potencia Alterna. En esta nueva ocasión nos enfocaremos en el estudio de una carga genérica, ¿sí? La cual podrá tener un comportamiento capacitivo o un comportamiento inductivo. En el desarrollo del video, además, se mostrará una breve simulación de cómo se comporta la potencia activa en función de la fase de la carga. Muy bien, nada más por ahora, a prepararse, a agarrar sus auriculares, a estar atento a la pantalla, a disfrutarlo. Muy bien, lo que tenemos que preguntarnos ahora es lo siguiente: ¿qué ocurre con una carga, ¿sí?, la cual tiene una determinada fase que la vamos a denominar φz? Bien, es decir, ¿cómo se comportará esta carga, ¿sí?, φz energéticamente? Es decir, ya estuvimos analizando el comportamiento de las cargas resistivas puras, de las cargas capacitivas puras y de las cargas inductivas puras. Bien, ahora tenemos que analizar una carga, ¿sí?, una carga la cual va a tener una fase φz, ¿sí?, una fase φz, la cual nos va a estar indicando que mi carga tiene un comportamiento capacitivo o un comportamiento inductivo. Bien, entonces, como venimos manejando, ¿sí?, si la fase se encuentra entre 0 y pi, la carga tiene un comportamiento inductivo. Si la fase se encuentra entre 0 y menos pi, tiene un comportamiento capacitivo, ¿sí? Entonces, energéticamente, ¿cuál será su comportamiento? Muy bien, para comenzar entonces hay que partir de la definición que venimos manejando de la potencia eléctrica, la cual es el producto de la tensión con la corriente. Bien, como en todas las situaciones entonces anteriores, vamos a realizar eso. Dijimos que tenemos una carga Z, la cual tiene lógicamente un módulo de Z y una fase, ¿sí? Se encuentra alimentada con una señal sinusoidal, ¿sí?, B de t, y sobre la carga sabemos que está circulando una corriente, la cual la denominamos I de t. Bien, partiendo entonces ahora de la definición de potencia como el producto entre la corriente y la tensión, claramente, y creo que ya a estas alturas está de más destacar que también en una carga con una determinada fase, lógicamente también esta potencia va a ser una potencia alterna, ¿sí?, la cual va a tener una frecuencia que va a ser el doble, ¿sí?, de la frecuencia, sea de la tensión o de la corriente, ¿sí? Esas generalidades aplican a cualquier tipo de carga. Entonces ahora vayamos ahora, ¿sí?, a adoptar, como lo venimos haciendo, la tensión B de t
igual a raíz de 2 por el valor eficaz por el seno de omega t, ¿sí? Adoptamos nuestra señal de referencia y la corriente I de t va a ser igual a raíz de 2 por el valor eficaz, en este caso de la corriente, por el seno de omega t más una fase, ¿sí? Que justamente va a ser la fase inicial de la corriente, que va a estar dependiendo del tipo de carga, ¿sí? Va a estar dependiendo exclusivamente entonces del tipo de carga. Bien, más la fase phi i. Bien, que esta fase phi i, entonces, tomando como referencia nuestra tensión, phi i va a ser mayor que 0 si phi z es menor que 0 y phi i va a ser menor que 0 si phi z es mayor que 0. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Entonces, si la fase phi z es menor que 0, nosotros estamos con una carga que va a tener un comportamiento capacitivo, por lo tanto, sabemos que la corriente debe adelantar a la tensión, ¿sí? Entonces, el diagrama fasorial para el caso A nos quedaría, tomando como referencia el fasor U, ¿sí? Vamos a tomar un fasor, una corriente en adelanto, ¿sí? Una corriente en adelanto con la fase phi i. Entonces, esta fase phi i, ¿sí? Esta fase phi i claramente tiene que ser coincidente con el desfasaje entre la tensión y la corriente. Entonces, directamente vamos a adoptar la fase phi z. Bien, la fase phi z. Positiva, ¿sí? Es decir, cuando analizamos acá este ángulo, este desfasaje, ¿sí? Siempre va a ser positivo. ¿Está bien? Es decir, la interpretación de quién adelanta a quién la damos nosotros, ¿sí? Pero el ángulo entre este fasor y este fasor es phi z, ¿sí? Es phi z. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, como venimos diciendo, expresar la definición general del valor instantáneo de la potencia. Bien, tenemos que hacer entonces el producto de I por B. Muy bien. Comencemos entonces. Nos va a quedar que la potencia instantánea va a ser igual a raíz de 2 por el valor eficaz por el seno de omega t, ¿sí? Más, como habíamos dicho, ¿sí? Más la fase phi i, ¿bien? Pero esta fase phi i es igual a la fase phi 0 sobre phi z. Phi 0 menos phi z, ¿bien? La fase entonces phi i va a ser igual a phi 0 menos phi z. Muy bien. Entonces, esto acá directamente podemos escribirlo de esa manera. Omega t más phi 0 menos phi z. Bien. Por raíz de 2 por el valor eficaz de la tensión por el seno
de omega t. ¿Bien? Por el seno de omega t. A phi 0 menos phi z lo vamos a denominar directamente phi. A esta diferencia de fase, ¿sí?, la vamos a denominar directamente phi. Bien, la vamos a denominar phi, la cual entonces nos va a estar indicando la diferencia de fase entre nuestra tensión y nuestra corriente en la carga, la cual va a depender del tipo de carga. Muy bien. Directamente la denominamos phi. Y ahora tenemos que analizar todo lo que nos queda acá, ¿sí? Por un lado, raíz de 2 por raíz de 2, esto nos va a quedar igual a 2, producto de los valores eficaces, eso sigue igual, ¿sí? El producto de los valores eficaces sigue igual. Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿Cómo resolver esto? El producto entre un seno de omega t más una fase phi, que en este caso no es igual a pi sobre 2 radianes, como veníamos analizando con comportamientos capacitivos y con comportamientos inductivos puros, ¿sí? Esta fase ya va a ser distinta de 90, entonces no vamos a poder analizar esto con la identidad que ya estuvimos resolviendo, ¿sí? Sino que ahora tenemos que aplicar una nueva identidad, ¿sí? Una nueva identidad que dice lo siguiente. Seno de A por el seno de B es igual a 1/2 por el coseno de A menos B menos el coseno de A más B. ¿Sí? Vaya. Qué complicado que se está poniendo esto. Pero en realidad, no tanto, ¿sí? Porque ahora vamos a tener un valor medio que va a ser distinto de 0, ¿sí? Vamos a tener un valor medio que va a ser distinto de 0, ¿bien? Y también vamos a tener parte de una potencia fluctuante, ¿sí? También vamos a tener parte de una potencia fluctuante. Entonces, ¿esto qué nos está queriendo decir? Esto nos está queriendo decir que la potencia activa, ¿sí?, va a ser menor que en el caso de una carga con un comportamiento resistivo puro, ¿sí?, pero que no va a ser igual a 0, como en el caso de cargas con comportamientos capacitivos e inductivos puros. Bien, para comprender esto, visualicemos ahora dos señales de potencia para las cuales en un primer caso vamos a tener una carga con un comportamiento inductivo con fase igual a 45 y en el otro caso vamos a tener una carga con un comportamiento capacitivo con una fase, en este caso, de menos 45 grados. Muy bien, acá visualizamos la señal de la potencia eléctrica en el cual esta carga inductiva tiene una fase de 45 grados, bien, y lo que visualizamos entonces es que la parte de la señal
positiva es más amplia, ¿sí?, que la parte negativa de esta señal. Otra de las cosas que podemos visualizar es que vamos a tener una potencia activa, ¿sí?, que va a ser menor que la que hubiese si la carga fuese resistiva pura. Por otro lado, también podemos visualizar en esta gráfica el segundo término del valor instantáneo de la potencia, que es justamente el segundo término que teníamos en nuestro valor instantáneo de la potencia eléctrica. Otra cosa para destacar, si lo analizamos, es que la potencia es positiva siempre que los valores instantáneos de tensión y de corriente tengan el mismo signo. Muy bien, en este caso visualizamos ahora la potencia instantánea para una carga con un comportamiento capacitivo con una fase igual a menos 45 grados. Pueden visualizar que la potencia activa es igual que en el caso anterior, ¿sí? Es decir, que la potencia activa, ¿sí?, es independiente al tipo de comportamiento que tenga la carga. Es decir, una carga con una fase de 30 grados inductiva va a tener la misma potencia activa que una carga capacitiva con fase igual a menos 30 grados. Bien, fíjense en la diferencia de fase entre esta señal instantánea con la que teníamos anteriormente con una carga inductiva, y esto justamente nos va a permitir a nosotros de alguna manera compensar esta energía fluctuante que tenemos entre fuente y carga, y justamente vamos a aprovechar esta diferencia de fase entre la potencia instantánea para cargas con comportamiento capacitivo y con comportamiento inductivo. Pero eso veremos más adelante cuando analicemos triángulo de potencia. Para finalizar ahora, les traigo una breve simulación para que se entienda y se termine de pulir este concepto de potencia instantánea y potencia activa, y cómo es que varía en función de la fase de mi carga. Bien, entonces lo que sabemos brevemente es que esta potencia activa será máxima para cargas con comportamiento resistivo puro y será igual a 0 la potencia activa para cargas con comportamiento ya sean inductivos o capacitivos puros. Muy bien, veamos esta breve simulación para ir finalizando. En esta simulación estamos analizando cómo varía la potencia activa y el valor instantáneo, lógicamente, de la potencia en función de la fase de nuestra carga, ¿sí? Como vemos, la potencia activa va a tener un valor máximo cuando la fase de nuestra carga sea igual a 0, es decir, el valor máximo de la potencia activa, ¿sí?, se va a dar para cargas con comportamiento resistivo puro. A partir de que las cargas comienzan a tener otro tipo de comportamiento, fíjense en cómo la potencia activa comienza a decrecer hasta el valor de 0. El valor de 0 sería
el valor en el cual entonces la carga tiene un comportamiento ya sea inductivo o capacitivo puro. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, acá hay que sacar como conclusión, ¿sí? Que la potencia activa nunca, pero nunca podrá ser negativa. Bien, la potencia entonces activa se moverá desde cero para cargas inductivas y capacitivas ideales hasta el valor máximo, el cual va a obtenerse para cargas resistivas puras. En el caso entonces de cargas resistivas puras, la potencia activa será igual al producto del valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente. Esto será igual claramente a U por I por el coseno de 0, ya que el coseno de 0 es 1, nos queda lo que recién acabamos de decir. Muy bien, entonces aquí podemos apreciar, ¿sí? Cómo varía tanto la potencia instantánea y claramente con la variación de la potencia instantánea va a variar la potencia activa. Además, fíjense en que tomando como referencia la tensión, también se va desfasando claramente la corriente en función de la fase de la carga. Muy bien, ahora sí hemos llegado a la finalización sobre un nuevo video de potencia alterna y podemos sacar estas nuevas conclusiones. La potencia activa será máxima para cargas con comportamiento resistivo puro. La potencia activa será cero para cargas con comportamiento ya sea inductivo o capacitivo puro. Para cargas con una fase mayor que cero tendremos energía fluctuante entre fuente y carga. Y por último, podemos indicar que la potencia activa nunca será negativa. Esto ha sido todo por el momento. Les mando un fuerte saludo a todos. Y si les gustó el video, no se olviden darle like. ¡Hasta pronto!